Buenos días y bienvenidos de nuevo a esta aventura que hemos titulado Leyendo a Jacobo. Para los que sois nuevos, dejadme simplemente que os lea el propósito. Leyendo a Jacobo, un viaje por el legado del Dr. Grimberg a través de sus libros. ¿El por qué o el para qué hacemos esto? El legado del Dr. Grimberg está hoy en boca de muchos, pero quizás son pocos los que realmente han tenido la oportunidad de sumergirse en su trabajo con el objetivo de cubrir prácticamente toda su obra escrita, que es mucho, lo sabéis, son más de 40 libros, se comentará un libro del Dr. Grimberg cada 2 o 3 semanas, veremos, durante un año y medio. Se pretende así familiarizar a futuros lectores y profundizar en las ideas del neurofisiólogo mexicano. Si esta empresa tiene éxito, llegaremos juntos, veremos, a diciembre de 2024, cuando se cumplen 30 años de su desaparición. Y llegaremos con un conocimiento más íntimo no solo de lo que dijo el científico, chamán, poeta, Dr. Grimberg, sino de quién fue, sabremos también quién fue Jacobo como ser humano. Y como sabéis, esta serie se enmarca dentro de la Grimberg Academy, es gratuita, no requiere inscribirse y no es necesario haber leído cada libro antes de la sesión, pero como os voy a ir diciendo cada vez que os grabe un vídeo, esto lo hago para que lo leáis. O sea, os voy a decir lo que yo veo, leo o interpreto en casi cada uno de sus libros, pero lo hago para que vosotros y vosotras los leáis. Entonces, hoy vamos a hablar de la creación de la experiencia. Recordar que empezamos, el primer libro que hemos leído fue La teoría sintérgica, y hoy vamos a por que es hermano, se publicó antes, pero como vais a ver, va de lo mismo, simplemente que se publicó antes que la teoría sintérgica, que es cuando Jacobo consideró que ya tenía el cuerpo armado y más maduro, aunque siempre siendo un organismo en desarrollo, para contarlo en su libro La teoría sintérgica. Bueno, la creación de la experiencia, en la creación de la experiencia están muchos de esos contenidos. Antes de que se me olvide, al siguiente vídeo, iba a decir la siguiente semana, la próxima entrega, cuando sea que grabe el siguiente libro, vamos a hablar de la conquista del templo. Y esto ya se va a poner interesante porque vamos a ir alternando. Hemos hecho la teoría sintérgica, hoy la creación de la experiencia, que son más sobre el cuerpo neurofisiológico de su trabajo y cómo eso tiene que ver con el cerebro, el espacio, la consciencia, la experiencia, si queréis la parte más científica. Pero aquí vamos a aprender sobre la propia vida de Jacobo. Y como sabéis, ¿verdad? Cuando decimos me bebo una copa de vino, el continente y el contenido muchas veces se mezclan o no se distinguen. Y aquí el ser humano Jacobo nos cuenta, y además lo hace de una forma increíble, bueno, su vida desde su infancia, pasando por la escuela, Israel, la universidad, Lisette, Nueva York, Teotihuacán, Pachita, México, la conquista del templo, etc. Bueno, vamos en la próxima sesión, adentrarnos en su vida y luego ya os avanzo cuál va a venir después, así vamos haciendo los deberes. Y luego, así como hemos hecho estos dos, la teoría sintérgica y hoy la creación de la experiencia, el siguiente será la conquista del templo y luego pasaremos a La fuerza vital del cielo anterior, que es un libro, ¡buf! A mí me puso la piel de gallina, la carne de gallina cuando lo leí. Así como esto es una autobiografía de su vida encarnada como Jacobo, digámoslo así, esta es una autobiografía de sus anteriores vidas en un contexto galáctico. Y esto ya va a sonar un poco friki, pero es así. Y quien no le guste, pues que no lo escuche. Y a quien lo quiera disfrutar, que lo disfrute. O sea que estos van a ser los dos siguientes. Vamos a hacer dos sobre su vida. Ok, nos vamos al lío. La creación de la experiencia. Tengo que decir, crítica. Empecemos con la crítica. Este libro en particular está muy mal editado. Al pan pan y al vino vino. Yo lo he comprado por Amazon, pone aquí que está impreso en Polonia, por Amazon, yo vivo en España, lo que sea. Pero ¿qué pasa cuando abres el libro? Que no hay índice, y claro, son más de 240 páginas, no hay índice, entonces no tienes mapa. Es como que o se ha caído o a alguien se le ha olvidado introducir un índice. Entonces, claro, yo me he tomado la molestia, porque soy un poco molesto, de ir por todo el libro y
ir viendo los títulos y subtítulos y tratar de adivinar, porque a veces no está muy claro, a veces está en negrita, a veces dónde empieza un capítulo y dónde, porque esto es un continuo, ¿no? Es como si, igual fue así, como si Jacobo hubiera escrito y escrito como esa forma que sabemos o que nos han contado que escribía, ¿verdad? Del tirón, casi de una manera iluminada, y entonces hay ahí manuscritos, y entonces están concatenados, ¿no? Y eso hace el libro pues más difícil de digerir, porque es que, claro, lo abres y no sabes dónde estás, no sabes en qué apartado estás. Entonces yo me he hecho mi propio índice, pero es que además tiene otro problema este libro, al menos, insisto, esta versión que yo he comprado, es que no está paginado. Entonces lo abres y no sabes ni qué página es. Yo, mano a mano, me he escrito las 238 páginas hasta llegar a las referencias a mano. Entonces, bueno, aviso para quienes se encarguen de la obra de Jacobo, y entiendo que es difícil porque todos tenemos muchas cosas que hacer. Busquemos fondos, ayuda para editar esto bien, y para que sea un placer no solo leer el contenido, sino el continente sea un placer. Vale. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a empezar a ir avanzando por el libro, es como el que entra directamente en la selva a machetazos, y voy a ir avanzando y os voy a ir diciendo lo que a mí me ha evocado, como siempre. Esta es mi lectura de Jacobo, leyendo a Jacobo, ¿vale? Mi lectura, y vamos a ir los temas que van saliendo. Algunos tendrán resonancias muy claras con el libro anterior, ¿verdad? La teoría sintérgica, y ya habrá algunas novedades. Vamos, destacar, empieza con un prólogo, además un prólogo de nuestro querido Francisco Gómez Montt, escrito en 2020. Bien, fue una alegría. Por cierto, yo leí este libro, yo apunto la fecha cuando los leí. Yo leí este libro en abril del 2021, recién salido de una operación en la que casi me voy al otro barrio, y es muy significativo este libro para mí porque cuando salí de esa operación, del quirófano, estaba muy, muy débil, no tenía energía vital y mental, menos, y no podía leer ni responder a correos ni nada, ¿no? Y este fue el primer libro que yo conseguí empezar, ¿no? Es como, imagínate que no puedes andar y el primer paseo que das. Bueno, pues en abril del 2021 este libro llegó a mis manos, y de hecho esto abrió un mundo que hoy os voy a contar, ¿no? De investigar más a fondo a Jacobo, de ponerme en contacto con muchos de vosotros, colegas mexicanos, de empezar a hacer ciertas investigaciones que tienen que ver con visión extraocular, de estudiar su teoría sintérgica, etc. Bueno, esto es lo que este libro abrió para mí. Y vamos ya, sí, vamos ya. A ver, está el prólogo de Gómez Montt, y luego, directamente, insisto, sin incluso decir, pues no sé, prefacio o introducción de Jacobo, Jacobo nos dice que no hay nada más urgente ni de mayor utilidad que esta integración, palabra clave. Este documento, el libro, es una modesta contribución a este fin. Y añade Jacobo, quiero señalar al lector que este libro representa el trabajo teórico y experimental que he realizado durante los últimos 15 años. Cada capítulo, y aquí nos avisa de que aquí hay fotogramas de su vida intelectual a distintas épocas, ¿no? Cada capítulo ha sido escrito en un periodo diferente y manifiesta cuál era mi forma de pensar en el momento que lo escribí. Espero no alargarme, igual me alargo, porque hay muchas cosas que contar aquí. Esto es valiosísimo, porque esto es como cuando alguien nos muestra su casa, ¿no? O sus fotos de infancia. Mira, es que así era yo, es que aquí dormía. Y esto permite mucho más entender algo que ya os he enfatizado en otras conversaciones, que es el desarrollo, la ontogenia del pensamiento del autor, ¿no? Es que yo creía esto, pero es que luego lo refiné, y luego empecé a dudar y quizá le añadí esta parte, y luego dejé de creer esto porque ahora ya empezaba a creer lo otro, a creer o a considerar o a testar, ¿no? Y lo vamos a ver cuando Jacobo hable de las posibilidades que hay a la hora de concebir la relación mente-cerebro o consciencia-cerebro, ¿no? O sea que es valiosísimo. Y finalmente, aquí lo dice, ¿no? He cambiado yo y mis ideas han cambiado igualmente. He cambiado yo y mis ideas han cambiado igualmente. Fijaros, por eso es tan importante que leamos esto y que luego leamos esto, para ver cómo él y sus ideas han ido cambiando. Y esos cambios pueden ser percibidos en el libro, en este libro. He llegado a la conclusión, y aquí pone entre paréntesis 1988, de que todo lo que existe no es más que un nivel particular, no es más que un nivel particular de conciencia, incluso aquello que llamamos materia. Y aquí ya está tocando explícitamente cuestiones no solo
científicas, sino metafísicas, ¿no? ¿Qué es la conciencia y qué es la materia, ¿no? Pues aquí, fijaros que está lejos del, por suerte, ¿no? del materialismo caduco y ya está diciendo, bueno, quizá lo fundamental es la conciencia y no la materia. Hoy en día, 2023, esto está empezando ya a tomar buen músculo en el mainstream. Bueno, pues como siempre, Jacobo, décadas antes, ya estaba allí. Bien, entonces yo ahora voy a ir avanzando por el libro y yo me he ido haciendo pues mis notas, mis capítulos y ya os aviso, vamos a cruzar la selva, ¿no? El primer, no sé si llamarlo capítulo, pero el primer encabezado en negrita se llama El espacio y el cerebro. Y recordar, en el libro La teoría sintérgica, pues el libro empezaba con consideraciones sobre qué es eso que llamamos espacio, ¿no? Y él empieza, Jacobo, y dice, inicio este trabajo con un análisis del espacio, en el que no vamos a entrar muy a fondo, porque también, insisto, esto es leyendo a Jacobo, pero esto no es un monográfico o un curso de doctorado o una carrera, incluso igual quizá en un futuro se puede hacer. No vamos a entrar en detalle, ¿no? En la forma de las hojas de los árboles de esa selva, pero recordar, muy importante cómo él escoge por dónde empezar. Podría empezar por iba a decir una expresión en español que no es muy apropiada, pero podría empezar con unas especulaciones sobre el cerebro, neuronalmente, podría empezar fenomenológicamente y en este caso decide empezar por un análisis fenomenológico del espacio. Bien. Dice, hay algo curioso, os voy a ir leyendo fragmentos, extractos. Hay algo curioso, extraordinariamente curioso, insiste, en este ejemplo o en cualquier otro, que trate de describir la diferencia entre espacio y materia, entre lo transparente y lo opaco, y lo sólido y lo intangible. Sigo. Fijaros, dice, a la inversa. Claro, digo a la inversa y no os he leído lo que pone antes, pero está discutiendo, ¿no? ¿Qué es el espacio? ¿Qué es esto que vemos vacío? ¿Es realmente vacío? ¿Qué le pasa al espacio cuando está lleno, si es que estaba vacío, de materia, ¿no? Y aquí dice, a la inversa es posible que en alguna etapa futura los hombres vean objetos materiales y sólidos donde ahora no vemos más que espacio transparente. Parece pues que la percepción del espacio y la imagen de los objetos materiales se modifican con el aprendizaje. Aquí los greenbergianos más avanzados ya pueden empezar a oler que el caso límite más espectacular de esto que está sugiriendo aquí, parece casi en modo de conjetura teórica, es Pachita. Ahí lo dejo. Sigue, si un objeto material es espacio organizado, si un objeto material es espacio organizado, el aprendizaje consiste en una capacidad incrementada para detectar esa organización específica. De hecho, añade, los objetos que vemos son materializaciones cerebrales del espacio. Objetos, materia, lo que vemos en el espacio son materializaciones cerebrales del espacio. Bien, luego sigue hablando de la organización del espacio, de sus propiedades, si es variable, si es un continuo, materia y espacio es un continuo, que no hay espacio vacío, ¿verdad? Su visión del espacio, nos da unos ejemplos de la retina, nos habla de la evolución del cerebro, nos habla del holograma óptico y insiste al final, por lo tanto, la materialización es un producto de la actividad del cerebro. Eso es lo que él persigue, él cree. Otra manera, y a mí me encantan estos autores que describen qué es un cerebro, ¿no? ¿Qué es un cerebro? Cerebro es podríamos decir, es una organización material. Bueno, muchos dicen es el objeto más complejo del universo conocido, probablemente sea cierto. Hay otros autores que dan otras definiciones. Aquí, Greenberg dice, el cerebro es una tentativa de materializar el espacio. Bueno, ahí lo dejo también como meditación, ¿no? ¿Qué es el cerebro? Sí, son estas neuronas interconectadas de esta manera, pero es una tentativa de materializar el espacio. Bien. Pasamos a lo que quizá es el capítulo 2, insisto, no lo sabemos, pero ya se titula La experiencia, que es la misma secuencia. Recordar que la teoría sintérgica, el primer capítulo va sobre el espacio, el segundo sobre la experiencia, ¿verdad? Recuerdo bien, y luego, no, el segundo era sobre el cerebro y luego era la relación entre cerebro y espacio y la experiencia, ¿no? Bueno, aquí empieza con una cita de J.W. Dune, de 1927, dice que en mi opinión el problema que Dune presenta es la cuestión más
más importante, insisto, que debe responder la fisiología. Los fisiólogos, colegas míos, pues parece no, y es así, ¿no? Que están con su electrodo, con sus métodos moleculares reduccionistas, viendo el detalle ínfimo, ¿no? de una célula, de cómo funciona una célula, etcétera. En este caso, de una neurona, ¿no? Pero aquí viene lo que Greenberg dice que es el problema más importante. Y dice, de hecho, casi todo este libro está dedicado a plantear, en términos fisiológicos, plantearlo primero, que no es poco, y tratar de resolverlos. El problema en términos fisiológicos. Y se refiere al modo en que el cerebro manipula la información y cómo nace la experiencia tras dicha manipulación. ¿Vale? Como yo acostumbro a decir, es la promesa de las neurociencias. La promesa de las neurociencias no es describir hasta el último detalle la sinapsis, no, es el problema de la experiencia, el problema de la mente, porque si para algo el cerebro es un objeto tan intrigante es porque creemos que juega un papel muy importante en eso que llamamos experiencia, consciencia, ¿no? Por lo tanto, que no se nos olvide cuál era la promesa y qué era lo que queríamos hacer, como neurocientíficos, quizá. Insisto, es entender la mente. Luego sí, vamos a la fisiología y Jacobo utiliza la fisiología porque él era neurofisiólogo para responder esa pregunta. Otra cosa es si la fisiología va a ser suficiente para hacerlo. Claro que no, vamos a necesitar la física, vamos a necesitar la evolución, vamos a necesitar las tradiciones místicas, vamos a necesitar la filosofía, etcétera. Bien, nos habla de la rojez, del rojo, ¿no? ¿Qué es el rojo? ¿A longitud de onda? ¿O una experiencia subjetiva? ¿Dónde está ese rojo? ¿Está en mi cerebro? ¿Está en el mundo? Dice, el universo representado por la física es un universo descolorido. Claro, es que ¿dónde está el rojo? No existe, ¿no? O es algo que se crea, o de dónde viene. Y se pregunta, ¿cómo es posible? ¿Cómo podemos explicar el carácter casi mágico de la experiencia relacionándola en cierta forma con la actividad del sistema nervioso? Estas son las cuestiones que trato de responder a lo largo de este libro. Bueno, ya sabéis, los anglosajones, angloamericanos, lo han bautizado como el hard problem, el problema duro de la consciencia, ¿no? Bueno, Jacobo ya está hablando de ello y muchos otros, ¿no? O sea que descubriendo la rueda o la pólvora mojada. Es el problema, ¿no? ¿Cómo podemos? Es esta relación que no se entiende y hoy en día tampoco se entiende. Bien, capítulo 3, lo que sería capítulo 3, que veis que ya es súper corto porque estoy en la página 19, de 240 que tenemos que cubrir, ¿no? Aquí ya habla de los correlatos fisiológicos de la cualidad de la experiencia. Este es el título. Correlatos, correlaciones, no causas, quizá correlaciones fisiológicos de la cualidad de la experiencia. Aquí tengo la experiencia, tiene unas cualidades, aquí tengo estos datos fisiológicos y cómo se relacionan, correlacionan. Que esto, obviamente, hoy en día, además, sabéis que hace poco se resolvió la apuesta entre Koch y Chalmers sobre si se encontrarían o no los neural correlates of consciousness, ¿no? Ay, todavía no. Démonos 25 años más y el materialismo los va a encontrar, ¿no? El promissory materialism, el materialismo que promete, promete y así te la mete, así te la mete. Ay, Dios. Bueno, pues aquí también está hablando Jacobo de estos correlatos. Otra vez, nada nuevo, de alguna forma, ¿no? Menciona a Teilhard de Chardin, voy pasando, ¿eh? Nos habla de la cualidad de la experiencia y dice, por tanto, no es la actividad del sistema nervioso, sino su resultado. Esto es difícil, pues está hablando de que la experiencia no es la actividad de las neuronas, sino algo que tiene que ver con ello, pero no es literalmente eso. Nos habla de códigos, ese es el lenguaje, ¿no? Quizá que se barajaba entonces. Nos habla de la corteza visual del gato. Esto no se sabe mucho los que no son neurocientíficos, pero hoy estudiamos, yo no, pero se estudian pues moscas, gusanos, ratones, ratas, estos animalitos, ¿verdad? Que nos caen tan bien. Lo digo irónicamente, es decir, ya nadie, o sea, si tú quieres estudiar cómo funciona un cerebro animal, el humano no lo puedes abrir, a no ser que haya un problema médico y puedas pedir permiso para hacerlo sin dañar, pero a los animales sí, se les hace. Y bueno, quizás está mejor visto hacer una cirugía a un ratón y luego sacrificarlo, pero a un gato no tanto, ¿verdad? Bueno, antes se hacían gatos, que lo sepáis, antes se cogían gatos que están por ahí por la calle
se les daba un bañito, entiendo yo, y se estudiaba. En particular, se ha estudiado muchísimo. Uno de los pilares de la neurociencia es cómo la corteza visual del gato opera en frente de ciertos estímulos muy simplificados, por cierto, unas barras que se mueven y tal. Se ha aprendido muchísimo a partir de eso, pero también ha marcado el abordaje, pues eso, reduccionista y de abajo arriba, cómo pensamos en neurociencia. Bueno, aquí habla otra vez de la corteza visual del gato y concluye este mini tercer capítulo: la cualidad de la experiencia está relacionada con la construcción de una distribución energética extraordinariamente compleja. Complejidad, distribución, energía, integración, sintergia, síntesis, energía. Bien. Sigue con patrones compuestos y unidad de la experiencia, nos habla de, bueno, de estudios clásicos y entra a hablar de patrones compuestos en el aprendizaje. Podríamos hablar de percepción, pero él habla de percepción relacionada con el aprendizaje, nos habla del punto de vista conductista, de la asociación estímulo-respuesta. Esto es más estándar, voy a sobrevolarlo un poco más rápido. Bien, de los procesos de imaginación. Bien, luego empieza a hablarnos de la paradoja de un observador dentro del sensor, el yo. Y dice: en realidad, todos los procesos, activaciones y respuestas del cerebro suponen la existencia del yo en mayúscula. Por lo que la localización de este yo en una zona restringida, unidad o retículo es un error de concepto. Y qué bien toparse con neurofisiólogos que, aparte de saber meterla bien, el electrodo, saben pensarla bien. Error de concepto, ¿verdad? Es decir, sí, tiene que haber un yo por ahí, pero decir que el yo lo vamos a encontrar, mira, es que está más bien aquí, o es que no, el yo está aquí, ¿no? Es como la idea del homúnculo, el pequeño hombrecito lo vamos a encontrar en el cerebro, ¿no? Dentro del cerebro hay un pequeño hombrecito que está viendo las cosas, ¿no? Y dentro de ese pequeño hombrecito igual hay otro pequeño hombrecito, ¿no? Eso es un error de concepto. Así que aquí ya empieza a barajar, hemos hablado de espacio, hemos hablado de cerebro, y aquí empieza a barajar, bueno, pues que hay otro elemento, el yo. Recordar que en el libro La teoría sintérgica al final hablaba del observador, como ese elemento que incluso está más allá de la latis, ¿vale? Bueno, dice, visto de este modo, no es que exista un observador dentro del sensor, lo que os decía del homúnculo, el pequeño hombrecito, sino más bien que el sistema considerado como un todo es ambos de manera simultánea. Y estas frases hay que leerlas 2 veces, quizá, porque hay mucha chicha aquí, ¿verdad? No es que exista un observador dentro del sensor, sino más bien es que el sistema considerado como un todo es ambos de manera simultánea. Bien, empieza a hablar de procesos de abstracción. ¿Y por qué hace eso? Porque nos va a empezar a hablar de algoritmos y nos va a dar una noción de algoritmo hoy que están también tan de moda, ¿no? Los algoritmos, la inteligencia artificial, etcétera. Está bonito ir a las bases y decir, bueno, como dice aquí, ¿no? Un telegrama es muy caro. Si vas a mandar un mensaje, bueno, hoy en día como lo ponemos en Twitter e incluso la gente en los chats tiene mucha verborrea, ¿no? Y para decirte algo que en 3 frases, si lo pagaras, dirías, vengo a las 7, pues puedes escribir 20 palabras en vez de 4, ¿no? Pero bueno, aquí nos habla de los telegramas y el mensaje cómo sería de breve, y aun siendo breve contiene la información. Y aquí está la idea de algoritmo y también de abstracción, ¿verdad? Es decir, podemos pensar, dice, el algoritmo como una propiedad emergente en el sentido de que es una abstracción de los datos de que procede. La información que no puede reducirse a un algoritmo es en sí misma un algoritmo. Aquí no puedo entrar, pero esto me toca muy cerca por cuestiones que he investigado, que es lo que los físicos llamamos compresión. Aquí tienes unos datos y hay algo muy bonito en física que es el principio de mínima descripción, que tiene que ver con explicar. Explicar algo es quizá comprimir, ¿no? Porque si, como es como lo del mapa y el territorio, ¿no? Si para hablar del territorio haces un mapa de la misma escala, pues para eso ves al territorio. Pero si haces un mapa de una escala más reducida, pues tendrás que tirar a la basura cosas. ¿Qué cosas tiras? Por lo que consideras ruido y te quedas con la señal. Eso es una abstracción. Abstraer, ¿no? ¿Verdad? Dices, de esto lo saco, esto lo dejo. Bueno, pues esta idea de compresión, de cómo se puede reducir un algoritmo, que es una idea crucial en cómo se pasan los mensajes, aquí Jacobo también la utiliza a la hora de hablar de
Bueno, vamos a ver, ¿no? Estos algoritmos, vamos a ver de qué. Por ejemplo, dice, una palabra es un algoritmo de un percepto. O hablando más ampliamente, un descripto es un algoritmo de un precepto. Y aquí va a hablar de pruebas experimentales de la existencia de algoritmos neuronales. Y de nuevo vuelvo a los gatos y a procesos de percepción visual y aprendizaje. Y de repente, en la página siguiente nos habla de la autoalusión. Recordar que Jacobo tanto te habla de un experimento clave en neurofisiología de los gatos como te habla de la meditación autoalusiva al párrafo siguiente, ¿no? Y dice, fijaros, acabamos de leer algo sobre gatos y dice, es más, desde el tiempo de Buda, desde los tiempos de Buda, se ha empleado una técnica para la expansión de la conciencia que consiste en el desarrollo de la capacidad de autoalusión. Esta técnica supone la observación del propio yo en el presente, integrando la totalidad del yo en las observaciones. Esta técnica contemplativa autoalusiva es, de hecho, un desarrollo algorítmico. Fijaros la originalidad, ¿no? Y el baile al que nos invita Jacobo, ¿no? Gatos, algoritmos, abstracción, telegrama, el Buda, autoalusión. Esto en una página, ¿no? Bien. Una técnica algorítmica de hace al menos 2500 años, ¿verdad? Su base es la suposición de que el observador es el que unifica la observación. Y esto me recuerda a mí a la teoría de información integrada de Tononi, por ejemplo, para trazar un paralelo con hoy en día. Bien, continuamos. Significado fisiológico del presente. Esto también lo tocamos en la teoría sintérgica, ¿no? Es si aceptamos que una experiencia se encuentra relacionada con una distribución muy compleja de energía dentro del cerebro, lo hemos leído hace poco, y que necesita un tiempo para desarrollarse. Y esta es una idea muy de proceso, ¿no? De filosofía del proceso. Es que las cosas, la realidad, takes time, necesita de un tiempo, ¿no? No existe nada en un instante. Y en la percepción, y en particular en la fisiología neuronal, es así. Las neuronas tardan su tiempo en despolarizarse y los correlatos fenomenológicos de ello también. Está medido. Las percepciones tienen una duración que tiene que ser mínima. O sea, más pequeña que eso no puede haber. Entonces necesita un tiempo para desarrollarle. Por consiguiente, el presente tiene una duración. Bien. Seguimos. Nos habla del algoritmo inclusivo, nivel jerárquico. Bueno, avanzamos. Nos habla aquí, no voy a decir mucho más, pero menciona un fenómeno muy interesante relacionado con el tiempo y el presente se observa durante la ingestión de algunas drogas como el LSD, la marihuana o los hongos psilocíbicos. Así, vale. Y habla de Timothy Leary, barajando lo que otra vez hoy en día, 2023, es ese boom tan interesante y al mismo tiempo peligroso, porque está bien cogido por el capitalismo, ¿verdad?, de los psicodélicos. Y como esto, llevarlo al mainstream, ¿no? Bueno, no me meto ahí. Sigue, otro título. No sabemos qué capítulo es, pero otro título, o subcapítulo, o subsección. Campos neuronales y el espacio. Aquí repite cuestiones que más tarde, porque recordad, la teoría sintérgica, el libro viene después, leeremos allí, ¿no? ¿Cómo aparece la experiencia a partir de la actividad neuronal? Debe haber un cambio dimensional, dice, en el carácter de la actividad nerviosa que explique la creación de la experiencia. La búsqueda de estas transformaciones es una de las tareas más importantes que la ciencia puede acometer. Otra vez, ¿no? Hay una relación, nadie lo duda, entre mi cerebro y mi consciencia. Si me dan con una piedra en la cabeza bien fuerte, pierdo la consciencia. Pero la naturaleza de esa relación, ¿cómo se da ese paso de un lado al otro? No se sabe. A día de hoy todavía no se sabe. Y él dice, bueno, debe haber un cambio dimensional. Jacobo va, como sabéis, va a coger las ideas que es como es un científico artista, es decir, el artista coge el material que le da la real gana, ¿no? O sea, si está pintando y se le acaba un color, pues igual escupe en el papel, o igual coge tierra o arena, o ¿verdad? O está comiendo una naranja y la exprime. Pues Jacobo hace eso, o sea, te habla del Buda y ahora te habla de los algoritmos, y si ahora tiene que hablar de dimensiones de los físicos, pero a continuación nos habla de las células gliales, ¿no? Y luego finalmente dice: el campo neuronal no debe ser concebido como meramente electro o electromagnético, aunque tenga este tipo de componentes. Debemos pensar en él como una distorsión o modulación. Acordaros de distorsión, torsión, distorsión, o modulación del continuo espacio-tiempo. Esto ya es herético, ¿no? El campo neuronal no debe ser concebido como meramente eléctrico o electromagnético. Entonces, si no es electromagnético solamente, ¿qué es? Desafía la física. Bueno,
hay algo más que quizá falta, ¿no? Bien, sigue hablando aquí del cerebro, os invito a que lo leáis. Campos neuronales y espacio. Dice, la realidad, y esto incluye a la materia, es más una creación que una reproducción. No somos espejos isomórficos que reflejan una realidad externa e inmutable. Con la activación de nuestros campos neuronales, creamos la experiencia. A ver quién se lo cree que creamos la experiencia, ¿verdad? Bien, muy importante esto, pero tengo que avanzar. Habla de experimentos que hizo con Roy John cuando estaba en Nueva York. Nos lo cuenta. Bien. Nos menciona aquí también ideas osadas, ¿verdad? Habla de capacidades sensoriales, incluso aunque la activación sensorial parezca estar situada en el tiempo antes que la función cognitiva, también nos habla de la determinación futura de acontecimientos del pasado, determinación futura de los acontecimientos del pasado, si habéis oído bien. Habla de unificación, de complejidad y empieza a introducir la idea de coherencia. Bueno, ¿cómo podemos empezar a un poco medir, ¿no? Traerlo de las alturas? Integración, unificación, complejidad, algoritmo, compresión, coherencia. Hay muchas palabras que empiezan por co, que son muy interesantes, ¿eh? Cognición, complejidad, compresión, consciencia, coherencia. Cómo la coherencia parece ser una buena medida del nivel de unificación de la actividad cerebral. Aquí es donde vemos cómo su trabajo teórico empieza a buscar el engarce con el trabajo experimental. Quizá la coherencia en el cerebro y entre cerebros, y aquí nos habla, ¿no? Que se estudió un estudio que duró 5 años y pudimos estudiar más de 30 sujetos. Totalmente pionero en aquella época. Lo sería hoy también. Bien, algunos datos experimentales indican que este fenómeno viene acompañado por un aumento en el nivel de coherencia interhemisférica en el cerebro humano. Es maravilloso, también a la luz de trabajo de hoy en día de Ian McGilchrist y los dos hemisferios. Creo que algunos de estos experimentos, ya os hablaré del libro Alicia en el País de la Consciencia, que lo tengo allí. Ahí hay algunos experimentos que no fueron publicados, muy interesantes, ¿verdad? El trabajo de Lea y de otros greenbergianos cercanos, ¿no? Estudiantes de Jacobo. Bien, seguimos. ¿Qué más os puedo contar? Vamos por la página 63 según mi anotación a bolígrafo. Habla de la evolución también, toca los palos de la evolución. Dice, si la evolución es un producto de experimentación continua durante millones y millones de años, esto es precioso. El cerebro es, por parte de la naturaleza, ¿qué es el cerebro? Una solución al problema de la complejización sin el inconveniente de grandes lapsos de tiempo. Es decir, la evolución ha necesitado tiempos larguísimos para hacerlo todo más complejo, hasta podríamos llamarlo creativo. Y aquí viene el cerebro y dice, espérate, evolución. Si el cerebro hablara, ¿no? Si fueran un cómic para niños, que por cierto también se me ha ocurrido, podríamos hacer, nota, lo dejo ahí, contactarme o hablemos, libros para niños sobre la teoría sintérgica, ¿no? Sobre la visión de Jacob. Pues como si el cerebro le dijera a la evolución, te has pegado un curro durante millones de años, ¿qué tal si me creas a mí y a partir de entonces no tienes que empezar desde cero o tomarte tanto tiempo, ¿no? Es una solución, insisto, por parte de la naturaleza al problema de la complejificación sin el inconveniente de grandes lapsos de tiempo. Esto es, el cerebro continúa por sí mismo el proceso de inclusión y complejificación sin todos los problemas que supone la aparición de nuevas especies. Qué bonito pensar así, ¿no? Y aquí otra vez vemos la manera que tiene de operar puedo decir un gran genio, simplemente alguien que navega, ¿no? Que navega como un gran músico, ¿no? Que te puede hacer este riff y ahora te puede hacer esta escala y ahora se va a la cuarta dominante y ahora tal. Pensar el cerebro y la evolución de esta manera, ¿no? Y las especies. Ahora la evolución quiere seguir creando complejidad y cuesta un montón una nueva especie, animal o vegetal o de hongos. Bueno, el cerebro es una manera de acelerar eso, ¿no? Sin todos los problemas que supone la aparición de nuevas especies, una vez alcanzado un determinado nivel de conciencia, cada cerebro es una nueva especie en sí misma por su desarrollo,
pero su desarrollo se realiza en cuestión de años, no eones. ¡Wow! El producto final de esta experimentación es la aparición de la propiedad. Yo tengo aquí propiedad, luego cambiaré de opinión. Yo no creo que sea una propiedad, pero bueno, la propiedad más extraordinaria del cerebro, la conciencia. Nos ha avisado Jacobo que estos textos los ha escrito a lo largo de muchos años y que ha ido cambiando de opinión. Yo creo que al final no es una propiedad la conciencia del cerebro. Tengo esto marcado aquí en rojo, vamos a ver. Dice, en capítulos previos, nuestra búsqueda de la base fisiológica de la experiencia seguía una lógica implícita. No estábamos satisfechos con la conclusión de que la actividad neuronal per se era la base de la experiencia. Fíjate, eso es lo que os acabo de decir ahora. Sino que buscábamos la transformación de dicha actividad. Llegamos a la conclusión de que las interacciones entre los elementos neuronales producían el desarrollo de un campo energético neuronal tridimensional en cuanto a forma y muy complejo en cuanto a sus características. También afirmamos que ese campo neuronal se expandía al interaccionar con el espacio. Ahora afirmamos que esa interacción entre dos campos energéticos en la estructura del espacio es la base de la experiencia consciente. Y este es uno de los resúmenes, otra vez, más claros de toda su teoría y toda su visión, ¿no? Es esta interacción entre estos dos campos lo que da lugar o es la base de la experiencia consciente, que es el gran problema que le ocupó, la creación de la experiencia, ¿vale? Es el título de este libro. Okay. Habla de símbolos, vamos a saltar, nos habla del holograma, nos pone aquí un esquema de cómo funciona un holograma. Más tarde, en mi página 73, nos habla de la teoría sintérgica y nos vuelve a repetir propiedades que tienen que ver con lo emergente, la identidad. Ah, sí, esto es muy importante. Dice, en el proceso en el que la actividad neuronal se transforma en experiencia consciente, es el problema más escurridizo con el que se enfrenta la biología actual. Hay al menos 4 diferentes enfoques teóricos. Y está muy bien decirlos, porque si no parece que la única opción es la del materialismo, insisto, caduco, pesado y dogmático. Y dice, no, hay 4 por lo menos. Uno es emergente. La experiencia consciente parece alcanzar la actividad neuronal un cierto nivel de complejidad y entonces emerge. Otro enfoque es el enfoque de la identidad psiconeuronal. Los partidarios de este punto de vista sostienen que la experiencia y la actividad neuronal son idénticas. Es decir, no es que una emerja de la otra, es que era la misma cosa. La emergencia sería como, por ejemplo, el humo de un fuego, ¿no? O de una locomotora. Bueno, hay fuego y luego emerge el humo. La identidad, una analogía sería, o un ejemplo sería Venus, ¿no? Venus lo puedes ver por la mañana y lo puedes ver por la noche, antes de que se ponga el sol, cuando se acaba de poner y antes de que salga, cuando está al alba, ¿no? Y a esto le llaman los americanos, quizá nosotros también creo, ¿no? La Morning Star y Evening Star. Como le llaman la estrella de la mañana y la estrella del atardecer. Bueno, pero son idénticas, ¿no? Pues esta es la posición de la identidad, que la experiencia y la actividad neuronal son con un igual, lo mismo. Tercer enfoque, el de la independencia. El cerebro solo es la herramienta empleada por el observador real para entrar en contacto con la realidad física. La conciencia es independiente. Esta sería una tercera visión, que suena más a dualismo, sí, que lo vamos a hacer. Pero bueno. Y otro enfoque es el de la unidad. Concibe el cerebro como parte de un elemento, de un procesador más grande, más grande que es el que realmente experimenta. Y dice, mi propia posición respecto a este problema, y esto a mí me encanta cuando lo leo, ha ido cambiando. Es que si un sabio no cambia de opinión, es un farsante, ¿no? Mi propia posición respecto a este problema ha ido cambiando a lo largo del tiempo, desde el primer enfoque hasta el último. Se los ha creído todos, o por lo menos los ha considerado todos, ¿no? Como dice Pascua, es un amigo mío, el que habla de vicios y virtudes, quizá no puede hablar de ellas si no ha sido un vicioso y un virtuoso, ¿no? ¿Tú qué vas a decir del alcoholismo si no has bebido nunca, ¿no? No has estado ahí. Bueno, Jacobo ha pasado por todas estas posiciones teóricas y como señalé en el primer capítulo, ahora opino que la experiencia consciente es una interacción entre el campo neuronal activado por el cerebro individual y la estructura del espacio. Otra vez, el núcleo de la teoría sintérgica. Bueno, sigo. Nos habla de la organización sintérgica del espacio, nos recuerda lo de síntesis y energía, la palabra sintérgica. Y de repente aquí, claro, porque es que este libro es un poco una ensaladilla rusa que decimos aquí en España, ¿no? Tiene un poco de zanahoria, patata, te encuentras, ¿qué es esto? Oh, una aceituna, y mayonesa. Le han puesto jamón. Bien, de repente aquí nos habla de estos estudios que hizo de siempre que un observador se aproxima a un
espacio de alta sinergia, es decir, un espacio en el que hay una gran concentración y coherencia, concentración y coherencia de la información en todos sus puntos, al loro, que viene ahora. La fuerza gravitacional disminuye respecto a un espacio de baja sinergia. Sí, lo ha dicho, ¿no? Es interesante pensar que aquello que nosotros llamamos gravedad, tal vez lo que haga sea reflejar un cambio de organización sintérgica. Y esto es física teórica, ciencia ficción, ficción científica o ciencia del futuro respecto a la interacción aquí entre cerebro, conciencia y gravitación. Y añade, también el tiempo se encuentra relacionado con la sinergia del espacio. Aquí está haciendo homologías quizá concretas con la relatividad respecto a su visión neurofisiológica, ¿no? El tiempo va más deprisa en un espacio de alta sinergia que en otro de baja sinergia. Es decir, queridos, el tiempo, el espacio, la gravedad, la creación de la experiencia, pero claro, como nos decía antes, si materia es una cierta organización del espacio y luego hay esta interacción entre el espacio y el campo neuronal que da lugar a la experiencia, pues aquí estamos, barajándolo todo. Nos habla de luz, nos habla de velocidad. Insiste, proponemos que lo que llamamos experiencia, vale la pena repetirlo, no es más que la interacción. Yo siempre, Jacobo, con todo el respeto, lo de no es más, yo iría con cuidado. La frase no es más que, la critico a los materialistas y la critico a quien la diga. Pero bueno, a Jacobo se la vamos a permitir, ¿no? Proponemos que lo que llamamos experiencia no es más que la interacción entre el campo neuronal y la organización sintérgica del espacio. Nos habla de interacciones entre campos neuronales, nos menciona este artículo que creo que es un artículo del 1982, Comunicación, Gravitación y Unidad, que está publicado en Psychoenergetics, si podéis lo buscáis y lo leéis. Ya os he dicho que aquí no hablaremos tanto de los papers, de los artículos científicos, no más bien de los libros, pero aquí los menciona, los mete, los saca, hay gráficas, o sea que está todo cosido por dentro y por fuera. Bien, vamos a saltar algunas páginas más, ya nos estamos acercando a la página 100. Aquí nos muestra unas gráficas, por ejemplo, en la página 100, justo según mi anotación, la figura 12, insisto, nota para los editores, hay unas gráficas horrorosas. Una curva que sube, una curva que sube, unos ejes y no pone ni lo que es el eje X. O sea, estoy yo a un estudiante de doctorado, le digo, vuélvete y hasta que no me pongas por lo menos qué es el eje X, qué es el eje Y, no vengas. Entonces, obviamente, yo así no le habría a Jacobo. Es decir, ¿qué ha pasado con la edición de estas gráficas? No puede ser, puede ser. El libro tiene que estar bien editado y las gráficas tienen que estar mínimamente. Si no, esto parece literalmente el garabato de mi hija de 4 años. Hacía así, pero sé de dónde viene, ¿no? Que es tener un artículo bien hecho, pero aquí está pues muy mal plasmado, ¿no? Y habla que la gráfica superior muestra un registro de control sin comunicación y el potencial provocado registrado. Que está hablando de medidas en cerebros al provocar un estímulo que de ahí luego vendrá lo del potencial transferido después de haber estudiado el potencial provocado. Luego hay esta imagen, ¿la veis aquí? Esta imagen tan chulísima del artículo este de gravitación, unidad y chimpún, que es una locura, ¿verdad? En el que hay alguien conectado, una caja metálica, una caja de Faraday, y algo que midió el peso de un objeto que se supone que cambió. No sé si este experimento ha sido replicado. Permitir que lo diga así, una puta locura, ¿no? Es decir, que uno se ponga a meditar o a crear un estado de alta sinergia y, bueno, es la psicoquinesis clásica, pero ya no que se mueva el palito, que se doble la cuchara, que cambie la fuerza gravitatoria o al menos su peso, ¿no? Bien, luego más tarde, bueno, a continuación, tiene toda una sección que se llama visión extraocular, que también tiene este artículo de 1983. En el 82 y en el 83 publicó dos o tres papers en esta revista Psychoenergetics, creo, y son todos como súper pioneros, ¿no? Y está este artículo, aquí nos habla de la visión extraocular a la que podríamos dedicar mucho tiempo, pero como este fenómeno, que sabéis cuál es, ¿no? De ver sin ojos, dicho así, directamente, y cómo aquí lo enmarca dentro de su teoría, ¿no? Y dice, bueno, pues si hay estos patrones de interferencia, y este patrón de interferencia de estos campos con un procesador central independiente, hablamos de eso cuando discutíamos el libro de la teoría sintérgica, ¿no? Y sus
relaciones con un holograma. Bueno, pues si hay un patrón de interferencia, que es esta interacción entre el campo cuántico que le llama y el campo neuronal, el del espacio, el del cerebro, bueno, pues entonces fenómenos como la visión extraocular, pues quizá dejan de ser tan anómalos para ser más normales. Él añade, ¿no? Em, sea cual sea la naturaleza exacta del procesador central, puesto que los perceptos visuales surgen de su interacción con el patrón de interferencia producido por la interacción entre los campos cuántico y neuronal, es posible, en teoría, y en la práctica parece que también, es posible en teoría que una imagen visual pueda ser creada en ausencia de los componentes visuales del campo neuronal. Es decir, sin fotones que impacten en tus ojitos y que manden la señal, sin eso es posible que una imagen visual pueda ser creada. Que además ya lo sabemos, porque cerrar los ojos, imaginar, o estáis soñando y veis, se puede ver, de hecho se ve con la mente, no se ve solo con los ojos. Pero aquí es la parte más técnica, si queréis, de darle una explicación teórica a cómo es posible esto, a lo que Jacobo se dedicó, no sé si mucho tiempo, pero bueno, consideramos ahora en un sentido en el que se vendaron los ojos a un grupo de sujetos muy sensitivos, que eran niños, a los que se les enseñó yoga con el objetivo de que consiguieran un contacto directo con sus procesadores centrales y después se les pidió que vieran. Es decir, aquí la visión extraocular no es, bueno, cierra los ojos y ver, no, o sea, está interpretada, enmarcada dentro de la teoría sintérgica. Esto me apasiona. Nos habla de eso, el proceso. Se despedía primero que tocaran, luego que no tocaran las imágenes, luego habla de estos barridos, luego habla del cuarzo, distintas distancias, utilizar espejos. Esto empíricamente es muy interesante. Se cubría el material con un papel. Esto yo también lo he visto con mis propios ojos. Y es desconcertante. Dice, por otra parte, cuando se cubría el material con un papel o con una tabla de madera, el niño informaba de que veía el papel o la tabla de madera, pero no el material cubierto. Es decir, niños con ojos vendados, bien vendados, pueden ver lo que tienen delante, pero les pones un papel y ahora no lo pueden ver. Ven lo que tienen delante, sino que ven el papel, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Se estudiaron también varias partes del cuerpo, esto tiene que ver con la visión dermoóptica. Sin embargo, su capacidad disminuyó notablemente al taparle la boca, pero no es típico ni específico, es decir, que no es que se perciba con esto, con esto, con esto. Habla de estructuras cerebrales, habla de un salto cuántico en el sentido de que pasando de la actividad, de la absoluta incapacidad de detección de los objetos, la capacidad de decodificarlos casi perfectamente. Imaginaos cuando os enseña aquella imagen, que dices, ¿qué ves aquí? No veo nada y de repente dices, ¿no ves una vaca? Anda, sí, una vaca. Y de repente, cuánticamente, entendido así, no entendido como la ecuación de Schrödinger, tampoco hace falta un salto, ¿no? No veías, no percibías, pues eso lo podemos experimentar a nivel muy común, ¿no? Insisto, en este tipo de imágenes. O donde dices, ¿ves el conejo? No, no, ¿qué conejo? Ah, ahora lo veo. Cuando lo has visto no lo puedes dejar de ver, pero antes no lo veías y ese salto es súbito. Pues lo mismo aquí, habla del consumo de energía de estos niños al hacerlo, habla de la pantallita, de la que también hablan mis colegas, ¿verdad? Tania y Jordi aquí en España, son instructores de visión extraocular o visión intuitiva, mejor dicho. Bien, habla de adolescentes y niños y lo que es más difícil. Bueno, vamos a pasarlo de la visión extraocular porque si no me quedo aquí. Habla de la mente extendida en general. En este campo tridimensional abandona la estructura orgánica del cerebro y se proyecta al espacio extracraneal. Durante su expansión en el espacio, el campo neuronal interactúa con la estructura energética fundamental del espacio. Esta interacción recibe el nombre de mente. Bueno, años más tarde de que este libro se publicara, se puso de moda la versión de la mente extendida, The Extended Mind, otra vez, ¿no? Mis queridos amigos anglosajones cogieron la pólvora mojada y la volvieron a patentar, ¿verdad? You know, you know. Habla de la visión extraocular y la relaciona con experiencias cercanas a la muerte. No lo dice así, ¿no? Pero está muy bonito aquí también, esa intuición de Jacobo, ¿no? Dice, el hecho de que la interacción entre el procesador central y los componentes visuales del campo cuántico baste para activar una imagen visual explica algunos de los perceptos de los pacientes que han vuelto a la vigilia tras un periodo de inactividad cerebral. No lo ha bautizado como NDE o ECM, experiencia cercana a la muerte, pero que han vuelto a la vigilia tras un periodo de inactividad cerebral. Suena a poco, pero fija lo que está diciendo, ¿no? El cerebro te ha dejado de funcionar, han vuelto a la vigilia, han vuelto, hello, y cuando vuelven, bueno, ¿qué? Pues mira, he visto estas cosas. ¿Cómo es posible? Si no te iba al cerebro. Bien.
sigue hablando de la imagen visual. Podría hablar de otras imágenes, ¿verdad? La auditiva, etcétera, pero claro, la visual es muy, muy potente. Y aquí resume un poco, ¿no? En un párrafo, en un párrafo resume todos estos patas o abordajes empíricos que se derivan de su teoría, ¿no? Que son apasionantes todos. La interacción entre los campos neuronal y cuántico no es un fenómeno pasivo. El campo neuronal puede ejercer una influencia de transformación sobre el campo cuántico que se manifiesta en muchos procesos, tres de los cuales, comunicación humana, estudios increíbles allí, gravitación, para mí el más heavy, visión extraocular, que no es poco, y han sido discutidos. Otras influencias han sido descritas someramente como el fenómeno de la materialización y desmaterialización, ahí lo deja, ¿no? Pachita, ¿no? La influencia de una mente sobre las demás y el llamado fenómeno de curación psíquica. Bien. Se puede pensar que todos los campos neuronales individuales interactúan entre sí y con la estructura del espacio, creando así un hipercampo, que es otro de sus conceptos. Luego nos habla de los orbitales de la consciencia, como ya lo hemos tocado en el vídeo anterior, no lo menciono más. Y seguimos con el misterio, ¿no? Porque ¿cómo y de dónde se puede producir la interacción entre la realidad no física y otra física? Sigue siendo un misterio indescifrable, dice, ¿no? O sea que él propone cuestiones maravillosas y ambiciosas, pero sigue reverenciando ante el misterio, ¿no? Es esa verdadera humildad llena de coraje, pero que no se vuelve arrogancia, ¿no? Bien, seguimos. Aquí nos habla de algo en lo que se inspiró, que es la cimática. La cimática es eso, no sé si lo habéis visto, es precioso. Pones arena en una plancha de metal y le pones un altavoz debajo a cierta frecuencia y se autoorganizan, se crean patrones muy bonitos. Se puede hacer también con agua. Pones agua y la superficie por ondas de Faraday entra en un estado de resonancia donde hay standing waves y eso da lugar a patrones maravillosos, ¿no? Y esto le fascinaba a Jacobo, a mí también, como un ejemplo muy físico, muy tangible en el que al cambiar la energía se crean patrones. Y fijaros que él está hablando de que esa energía organizada de cierta manera, con coherencia, etcétera, es lo que da lugar a la creación de la experiencia y esas experiencias que van marcando más presente, que van haciendo, obrando sobre el espacio y la materia. Y para eso, pues habla de la cimática, que era conocida en aquel momento. Bien, luego nos habla de la naturaleza del procesador central. Seguimos. Esto salió la otra vez, pero vale la pena, con la alegría, remarcarlo. El cerebro, ¿qué es el cerebro? Es un modelo de conciencia y del universo, de las dos cosas. Molt bé. Nos habla de la psicofisiología del poder, que es el título de uno de sus libros, y hablaremos de él en detalle. De la conciencia unidad, del verdadero líder. Esto está muy, muy interesante. Es decir, varios cerebros en coherencia, del atractor extraño, este es uno de los grandes conceptos, que yo creo que también saca de la física, de la teoría de sistemas dinámicos, el atractor, ¿verdad? Y los atractores extraños, así se llaman, en un sistema dinámico, pero aquí lo extrapola, como siempre, ¿no? A varios cerebros. Bien. Tiene un subcapítulo que se titula El atractor extraño del futuro ideal del hipercampo. Y aquí veis, ¿no? Como algo que es a la vez podría ser el título de un artículo científico, también de una novela de ciencia ficción. A la vez, el atractor extraño del futuro ideal del hipercampo. Bien. Si usamos una metáfora literaria, un atractor extraño es el subtexto, el texto, el pretexto, el contexto, es el subtexto cuyo significado, más allá de las palabras, solo es aparente para los que tienen el mismo nivel de conciencia que el autor del texto. Este nivel de conciencia es la guía y el origen del texto. Queda clarito, ¿no? En el lenguaje cotidiano, la energía vitalizadora del atractor extraño, del futuro ideal del hipercampo, también recibe el nombre de amor. Luego habla de la educación, del líder, de la sincronicidad, de la ciencia del futuro. Y aquí habla, en la página 145, en 1982, Aspect demostró experimentalmente que esa información se transmite de una partícula a otra. Está hablando del entrelazamiento. Bueno, ¿sabéis quién recibió el premio Nobel el año pasado, verdad? Aspect y colegas. Muy bien. Muy bien. Voy a ir avanzando, que no quiero, voy mirando el reloj. Aquí en la página 151 hay otra de estas gráficas horrorosas.
Los resultados son increíbles, pues valdría la alegría si se hiciera mejor. Figura 16. Variación de peso de un objeto a medida que el sujeto aprende a modificar su coherencia interhemisférica. Es decir, ¿cómo puede ser la leyenda de la figura tan absolutamente increíble? Extraordinary claim, la extraordinary evidence, es una gráfica que parece un garabato, insisto, ¿no? De un niño. Por favor, hagámoslo mejor. Ayudemos a hacerlo mejor. Aquí también en la figura 18 muestra registros electroencefalográficos. Habla de la vida del contemplador, del chamán, del santo. Wow. De su actividad neuronal. Nos habla más de la psicología del poder. Esto es curioso, ¿no? Porque esto es todo del tirón, ¿eh? Del tirón, pam, 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 como subcapítulos. La psicofisiología del poder, como os he dicho, es un libro. Y aquí es como si nos pone una parte de lo que vendrá a ser ese libro. De continuación, ya os he dicho, este libro está maravilloso. También por eso lo he escogido en segundo lugar. Es cruzar una jungla, ¿no? Habla de todo aquí. Habla de la capacidad para comunicar, nos vuelve a hablar del amor. Bien, 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 que no me voy a extender mucho. Bueno, hemos avanzado. Y en la página 164 llegamos a la conclusión, que son 2 páginas. Y luego vamos a los apéndices, que también tienen chicha, ¿no? Conclusión. La tesis fundamental presentada en este libro es que el espacio puede alterar su organización y que el cerebro es el mecanismo que produce esta alteración de forma destacada y muy compleja. El campo neuronal es esa alteración que se manifiesta en forma de realidad perceptual. El espacio es una manifestación de la consciencia y cualquiera de sus modificaciones supone la alteración de esa misma conciencia que lo llena todo. Bien. Y fijaros cómo aquí parece que se contradice con alguna de las cosas que hemos leído hace poco en este mismo libro. Ya nos avisaba que su idea ha ido cambiando. La conciencia no es una energía de transformación ni emerge de la materia. Es el punto original común a cualquier organización. Otra vez, un segundo. Hola, estoy reunido. Estoy reunido. Sí, nada. Esto nos pasó la otra vez. Es como que... Y nunca vienen. Porque estoy aquí escondido al final de un pasillo, pero otra vez hemos recibido una visita en medio del directo grabado. La conciencia no es una energía de transformación ni emerge de la materia. Bien. Todo cambio de la actividad de un elemento neuronal supone una distorsión del continuo espacial. Y luego más abajo nos dice que el cerebro actúa como un filtro, y aquí haríamos emoticonos de aplauso, ¿no? Y ya sabéis, no sé si os lo he dicho ya, ¿no? Las 2 P's, el cerebro como productivo, como permisivo de la mente, el pensamiento, la memoria, la percepción, la conciencia. Hay que ver qué P es más plausible, ¿no? ¿El cerebro produce la conciencia o el cerebro la permite? Esa es la distinción que nos regaló William James y que también apuntó Bergson, que se ha olvidado. El 99% de los neurocientíficos están convencidos que saben que obviamente la produce, pero si la permite, entonces el cerebro es más como un receptor, como un filtro. Y aquí me alegra leer que Jacobo dice el cerebro actúa como un filtro entre el observador y el continuo espacial. Bien, y acaba a lo místico, como tiene que ser. Tanto el observador como la conciencia son indefinibles. Bien. Este libro tiene, según mi anotación del índice, que no existe, 3 apéndices. Uno de ellos se llama 9 aproximaciones al estudio de las relaciones entre eventos. Ahora voy a hablar de ello. Luego tiene otro, que creo que es otro, ¿no? Que se llama Leyes físicas y conciencia. Y luego finalmente tiene la traducción al español de un artículo que escribió con Goswami. Bueno, vamos a ello. El primero, 9 aproximaciones al estudio de las relaciones entre eventos. Y hay un parrafito al principio que es muy valioso y nos recuerda de qué va esto de la ciencia, ¿no? El ser humano ha dedicado gran esfuerzo a intentar entender las relaciones existentes entre eventos y fenómenos que observa tanto dentro de sí mismo como el universo circundante. Es decir, pasa esto, y luego pasa esto, y luego pasa esto. Y uno se pregunta, ¿qué relación tiene esto con esto, con esto? La búsqueda de esas relaciones, que lo hacemos inconscientemente, seamos científicos o no, cuando se operacionaliza de una cierta forma, se llama ciencia, ¿no? Dice, las teorías que he desarrollado y la ciencia que tanto valora tienen como función principal el descubrimiento de los principios generales
que explican las relaciones entre fenómenos. Fenómenos, relaciones, principios. Estos principios nos dan cuenta de las relaciones que nos dan cuenta de los fenómenos que nos encontramos. Y entonces dice, en este apéndice presento 9 propuestas e intentos de explicación de los principios que subyacen a las relaciones. Bueno, dice que habría más de 9 y además tampoco se trata de ver cuál es el mejor. Os los enumero. Cambios dimensionales, 1. La expansión del presente, 2. La cimática, de la que acabamos de hablar, 3. Vamos a ver el 4. Neuroalgoritmización, 5. La teoría sintergíaca, que es la suya, 6. La paradoja de Einstein-Podolsky-Rosen. Aquí habla de la EPR, de la paradoja de Einstein-Podolsky-Rosen, EPR en seres humanos y su trabajo con Julieta Ramos y Manuel de la Flor y María Esther Sánchez. Bien. 7. Causalidad temporal inversa. Ahí lo dejamos. 8. Sincronicidad de Jung. 9. El observador. Bien. Lo dejo ahí. Luego creo que sigue este otro capítulo que se llama Leyes físicas y conciencia. Os lo leéis. Pero bueno, que aquí nos mete la séfira, con los colores, el modelo teosófico, el modelo cabalístico. Un festival, ¿eh? Un festival. El modelo chamánico, el modelo budista, el modelo de la psicología transpersonal, el modelo sintérgico, el de Jacobo propiamente. Vale. Es un poco una fiesta final, ¿verdad? Después de una gran comida, que te pides un chupito, ¿no? Pues estos son los chupitos, los chupitos de la creación de la experiencia. No sé si en México se dice chupito. Chupito es cuando te pides un chupito. Finalmente, el último capítulo del apéndice se titula Conciencia y cognición. Y el subtítulo es una pregunta. ¿Está la conciencia confinada en el cerebro? ¿Recordáis, no? En el confinamiento que nos confinaron en nuestras casas. Bueno, ¿está la conciencia confinada en el cerebro? Sospechamos que no. Nos dicen que sí. Y esto es un artículo que publicó con Amit Goswami y que Ibrahim Gabriel, nuestro querido Ibra, pues ha tenido el trabajo de traducirlo al español. Y en este artículo, claro, ya no es Jacobo hablando solo. Cuando alguien, si habéis escrito algo con alguien, hay que negociar en el buen sentido, ya no es solo tú hablando. Esto es como uno puede tocar la guitarra solo o uno puede tocar en un grupo. Y en un grupo, pues ahora quiere entrar el bajista. Y al bajista le gusta hacer esta línea. Pero ahora dices tú, bueno, bájate el volumen, que ahora voy yo. Cualquiera que toca en un grupo sabe que el bajista siempre se pone a alto volumen. Pero el solista de guitarra, el guitarra solista quiere destacar. Bueno, pues aquí también hay que conjugar. Lo que quiero decir es que oiremos las dos voces, las de Jacobo y las de Goswami, bien afinadas, pero cada una tiene su voz. Y lo que es particularmente interesante de este capítulo es que nos van a decir el ismo. Muy bien, la teoría, la visión extraocular, el chamán, no sé qué. Pero ¿cuál es el ismo filosófico? ¿Es materialismo? ¿Es dualismo? ¿Es idealismo? ¿Es panpsiquismo? ¿Verdad? ¿Es monismo de doble aspecto? Bla, bla, bla. Hay muchos ismos, ¿no? Y aquí nos lo dicen. En este documento se discute la cognición en el marco de una ontología, ontólogos, ¿no? ¿Qué vamos a decir sobre el ser? Filosofía, heavy metal. Heavy metal. Ontología, en el marco, vamos a interpretar dentro de una ontología idealista monista. Monista, solo uno, no varios principios o sustancias. Idealista da preferencia a la mente por encima de la materia. Esa es la ontología. Y se plantea la teoría científica en el marco de esa ontología como una alternativa a lo que no va a ser para ellos. No va a ser dualismo, bien. No va a ser realismo y operacionalismo, y no va a ser otros ismos. Bien. Aquí nos hablan, muy importante, recordar la presión. Entonces, ¿cuál es la filosofía correcta para la ciencia? Algunos filósofos, como los positivistas lógicos, piensan que afirmar cualquiera de las ontologías es innecesario. Esta es la paradoja, una de las paradojas de la filosofía, y lo digo como persona, como físico, sin ser filósofo, ¿no? El colmo que decimos en España, es el colmo que algunos filósofos no solo hayan afirmado, sino que hayan dedicado su carrera a decir que no es necesaria la metafísica o la ontología, ¿no?
los positivistas lógicos, que de hecho tenían complejo de inferioridad y querían ser como matemáticos. Coño, haber estudiado matemáticas, pero no filosofía para luego decir que no es necesaria la filosofía. Pues estos son los que afirmaban que no es necesaria ninguna ontología, ya que es imposible decidir empíricamente entre ellos, y el curso correcto sería abandonar la metafísica por completo. Yo siempre aviso, no hay nadie más peligroso filosóficamente que quien dice que no tiene filosofía, ¿no? Porque te la mete por detrás doblada, ¿no? No, yo es que no creo en nada. ¿No crees en nada? ¿Y cómo sales a la calle? Si no crees que el suelo te va a aguantar cuando pises, ¿no? Bueno, que me, que me, que me caliento. Mientras tanto, la base tácita del realismo material es un trabajo científico, estaría bien porque es operativamente útil. Bueno, no estamos de acuerdo con ello. Aplauso. Yo también. Bien. El problema aquí es que estos positivistas lógicos son ateos barra materialistas, no escondidos, ¿no? Pero que al final dicen, no, no, hemos construido neveras, ergo, por lo tanto, el materialismo y el ateísmo es cierto, ¿no? Esta es la falacia lógica un poco caricaturizada, ¿no? Como ha habido progreso tecnológico y las cosas funcionan, no hace falta hacer filosofía, ya sabemos que la realidad es todo materia. Pues no, queridos, no. Bien, pues aquí nos hablan, porque son ellos dos, de paradojas, autorreferencia, jerarquías, autorreferencialidad, percepción, la paradoja de percepción del tiempo, acción voluntaria, otra vez, un poquito de todo, un menú de degustación dentro de este propio capítulo del apéndice, la no localidad, obviamente, eso es lo que les... Ya estamos al final del vídeo, ya estamos desatados. Esto es lo que les ponía más cachondos al final, ¿no? Porque la física estaba ahí ya tomándose en serio, ¿no? El entrelazamiento, no solo conceptualmente, sino a nivel empírico. ¿Por qué no? Pensar la no localidad a nivel no solo de lo que creemos que es la materia, sino lo que creemos que es la mente. Venga, resumen, conclusiones del último capítulo del apéndice del libro. Hemos demostrado que una solución genuina de las paradojas mente-cerebro es la misma que las paradojas cuánticas. Se trata de invoquemos, la ontología del idealismo monista, que igual no es la definitiva, pero mejor que el dualismo y mejor que el materialismo, por Dios, claro. Y construir una ciencia cognitiva basada en ella. Bien. Y se resuelven con hecho las paradojas. ¿Qué hacen con las paradojas? Muchos de estos abordajes las meten bajo la alfombra. ¿Me interesan? No, pero las paradojas te están diciendo, colega, que te estás dando con la... Esto es como andar en una habitación con la luz apagada y te empiezas a dar golpes. Pues los chichones son las paradojas. Pues te estás dando chichones, pues habrá que ver otra vez cómo está la habitación o encender otra luz, pero no hacer ver que no hay pared. No, es que me he dado con un chichón, pero no había pared. Hombre, ¿contra qué te has dado? Contra tu propio marco conceptual. Por eso, si lo cambias, igual puedes resolver algunas de las paradojas. Dejan de ser paradojas. Bien. Y ellos acaban enfatizando el enfoque funcionalista. Yo no soy muy fan del funcionalismo, pero bueno, cuántico, cuidado con lo cuántico, idealista. Bien, bien, sin más. Referencias, que ya sabéis que le presto atención, pues como siempre, hay un poco de todo, un poco de todo. Nada. Ah, por cierto, hay muchos trabajos de Jacobo aquí citados, está muy bonito verlos, y libros de la referencia 24 a la referencia 41, están varios de sus artículos y varios de sus libros. Y yo creo que lo dejo aquí. La creación de la experiencia. Nuestro querido Jacobo. Este ha sido el segundo libro. Solo nos quedan 40, ¿no? Next time. Vamos a flipar, vamos a flipar. Yo, cuando he empezado con... Abres y dices la infancia. Solo esta página te tienes que parar y decir, este hombre es un genio del autoexaminación, autoexamen, autoconsciencia y escritura. Solo como narra. Va, os voy a dar un anticipo. Va. Próxima entrega. Capítulo 1, infancia. Voy a leeros la primera página y ya está, y lo dejamos así, ¿vale? Los árboles del parque de México despedían unas sombras gigantescas que refrescaban el suelo rojizo por el que caminaba, tomado de la mano de mi madre. A ella no la conocía bien, aunque a mis 2 años de edad no tenía conciencia de ello.
Era de mañana y yo no alcanzaba a ver el cielo. Me preocupaba decirle que deseaba tener un hermano. En realidad, no lo deseaba y no había pensado en ello, pero alguna señal de su parte me había indicado que pedírselo la haría sentirse orgullosa de mí. Su reacción fue la esperada. Se asombró y me felicitó por ser tan generoso. Me sentí feliz, pero le había mentido. Lo que me interesaba era recibir su felicitación y aprecio. A medida que maduro, me doy cuenta que cada instante refleja en forma concentrada el tema central de la vida y el primer recuerdo lo contiene como un capullo. He repetido la misma conducta centenares de veces, haciendo cosas por control externo para ser aprobado. No sé si el patrón fue programado en mi mente antes de ese primer recuerdo consciente, probablemente así será. Probablemente así era, porque también mi madre estaba entrenada para hacer lo mismo. Bueno, sigue, ¿no? Pero fijaros, ¿no? Qué reflexión. Aquí no solo los neurocientíficos y los físicos, sino los psicólogos tienen una mina, ¿no? Ok, aquí lo dejo. Os mando un abrazo. Seguiremos y lo más importante, leer a Jacobo. Todos los que queréis que vuelva, mientras no vuelve, leer a Jacobo. Un abrazo desde España. Chao.